Hola, bienvenidos al tutorial en producción escénica. Mi nombre es Adriana Durán y hoy estaremos reflexionando sobre algunos temas del interés para todos aquellos que nos estamos involucrados en este campo frente al contexto de la pandemia y cómo reactivar nuestras actividades. Entonces, bienvenidos e iniciamos. Para iniciar este tutorial me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con cuál es la situación en la que nos encontramos los agentes culturales. Dos han sido los estudios que se han realizado a través de la UNAM y la Secretaría de Cultura en relación al impacto que ha tenido el COVID en los agentes culturales. Y digamos que hay ciertas constantes. Somos agentes culturales que tenemos entre 25 y 60 años, que trabajamos de manera independiente, que no tenemos un ingreso estable, que nuestros ingresos han disminuido un 79%, que no se cuenta con becas, que aproximadamente el 50% de estos encuestados quedó desempleado, que el 40% tienen una deuda bancaria, que no se cuenta con ahorros, más del 40% no contamos con ahorros, que no perciben ingresos económicos de las acciones que están llevando a cabo en línea. Entonces, frente a este contexto, es importante que reflexionemos en relación con nuestros proyectos y cómo podemos generar estrategias que nos permitan dinamizar nuestras propuestas. Entonces, con esta breve introducción, comenzamos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo para incorporar a nuestros proyectos? ¿O qué sería importante incorporar a nuestros proyectos? Pensamos que es relevante afinar la estructura metodológica de nuestros proyectos, incorporar los protocolos de salud a la operación, pero también a los presupuestos, y así como las disposiciones que tiene el CESBER, la Secretaría de Salud, porque hay que sacar un código QR. Hay que segmentar nuestros públicos, comenzamos o debemos comenzar a desarrollar nuestros públicos y audiencias y por supuesto necesitamos diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Ahora esto suena muy sencillo y quizás es una obviedad, pero hay veces que las cosas son tan obvias que no suceden. Entonces, lo que estamos planteando es que a partir de estas reflexiones vamos a ir abordando cada uno de estos aspectos en 3 bloques, ¿vale? Entonces, comenzamos con el primer bloque. Sobre la propuesta metodológica, ¿qué podemos hacer para afinar nuestros proyectos? Bueno, básicamente vamos a dar unas recomendaciones muy generales. Nosotros hemos preparado desde Idea Morada un documento que ustedes pueden solicitar a través de Facebook, en el que tenemos todas las preguntas y un cuestionario y cosas que a ustedes, por supuesto, les pueden servir. Y entonces, en este momento, solamente vamos a abordar algunos puntos que consideramos indispensables para preguntarnos. 1. Sobre la puesta en escena. ¿Qué es lo que comunica la puesta en escena? ¿Qué experiencia queremos detonar en los públicos? 2. Segmentación de públicos. ¿A qué público objetivo y potencial va dirigida nuestra puesta en escena? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus gustos, sus intereses, las necesidades que están presentando? 3. Vamos a analizar el qué y el por qué. ¿Cuáles son los propósitos, objetivos y metas que pretendemos alcanzar? ¿A qué necesidades del público responde la puesta en escena? 4. Propuesta de valor. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el público, ya sean experienciales, emocionales? Esto es bien importante. Podemos decir que se llama propuesta de valor o no. Lo que sí es importante es que nos preguntemos cuáles son los beneficios que aporta nuestra puesta en escena al público. ¿Qué le hace diferente y qué le distingue dentro de la oferta escénica en la localidad? 5. Vías de comunicación o plan de difusión. ¿Cómo comunicaremos el mensaje que queremos que tenga el público del espacio, del grupo, de la compañía o de la puesta en escena? 6. ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingreso? Directa, indirecta, externa, patrocinios, etc. Sobre ingresos y financiamientos vamos a hablar en un siguiente bloque, entonces no nos vamos a detener. Hasta aquí
terminamos este bloque y pasamos a la incorporación de los protocolos de salud que están, digamos, dispuestos por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud también de Veracruz y del Estado, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque tenemos una guía básica de reapertura de espacios culturales. Esto ya es un documento que emitió la Secretaría de Cultura desde hace, no sé, al inicio en estos meses de la pandemia y tiene algunos lineamientos generales. Nosotros vamos a mencionar algunos a grosso modo. Es importante allegarse a este documento, que también se los podemos proporcionar si nos escriben a la página de Facebook de Idea Morada, pero ahí les van algunos tips. Necesitamos realizar los protocolos internos propios. Tenemos que hacer protocolos internos y tenemos que sanitizar todos los espacios. Tenemos que contar con un protocolo de atención para personas que presenten síntomas. Tenemos que instalar filtros de ingreso con gel antibacterial, guantes, tapetes, toma de temperatura, etc. Todo esto, yo insisto, implica en nuestro presupuesto o impacta en nuestro presupuesto porque son materiales que tenemos que comprar. Mantener una sana distancia entre 1,50, 1,95, en fin, dependiendo del escenario. Abrir el foro en una capacidad entre el 30 y 40%, de 45% de su capacidad. Hay que capacitar al personal que labora dentro del foro y si nosotros tenemos una producción escénica tenemos que tener, digamos, también esta capacitación. Hay que informar de manera clara las medidas de seguridad e higiene, se está incluyendo el lenguaje de señas y esto también lo hacen en la primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, entonces es muy importante. Y promover la venta de boletos en línea y el uso digital de documentos. Además de estos protocolos con los que tenemos que contar, la Secretaría o los servicios de salud de Veracruz han dispuesto para el Estado, tenemos que solicitar algo que se llama un código QR para que nosotros podamos participar o para que nosotros podamos abrir un espacio cultural. Les vamos a dejar aquí la liga, entonces ustedes le dan clic a la liga y tienen que llenar. El formulario es muy sencillo, no les toma más de 2 minutos, es muy importante que lo tengan. Y viene un apartado que dice Giro Cian INEGI. También les vamos a dejar otra liga, porque no necesariamente vienen especificados algunas de las claves que nosotros tenemos que dar de alta, ¿no? Entonces, 711, 311 es para productores de espectáculos privados, espacios culturales. Y así tenemos algunas otras que también les van a aparecer. Entonces, hay que checar y es un trámite muy sencillo y con esto, digamos que ya estamos al corriente y podemos continuar con nuestras actividades. Otro aspecto muy importante, y ahí sí ya pasamos a un siguiente bloque, tiene que ver con las audiencias y con la segmentación de nuestros públicos. Antes de entrar a las audiencias y a la segmentación de nuestros públicos, creo que es bien importante que reflexionemos en relación con las prácticas culturales. ¿Cuáles son los valores que aportan, digamos, nuestras prácticas? Porque nuestro quehacer, nuestra labor, se incorpora dentro de las prácticas culturales. Entonces, tiene ciertos valores y estos valores tienen que ver con valores intrínsecos que tienen que ver con la experiencia personal porque nos proporciona bienestar a nivel intelectual, sensorial, emotivo, porque hay un intercambio humano, ¿no?, que nos aporta conocimiento, referentes simbólicos, etcétera, estéticos, que además facilitan la conciencia crítica, muy importante. Y también son experiencias compartidas, estamos compartiendo estas experiencias que da cuenta de nuestras identidades individuales, colectivas y además dinamiza la cohesión social. Nuestra labor se incorpora dentro de esas prácticas culturales y tienen una relevancia, digamos, innata. Y ahorita con la pandemia es clarísimo, se ha visibilizado de alguna manera las aportaciones que tienen, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo reconozcamos nosotros y que lo sepamos comunicar, ¿no? A partir de esto, hablaremos sobre audiencias y segmentación de públicos. Entonces, ¿quiénes son los públicos? ¿Con qué públicos trabajan? Mire, el interés de los públicos surge de una experiencia significativa y satisfactoria, que es un deseo de repetir, que activa la demanda y el consumo cultural.
Es decir, entonces tenemos una necesidad, o sea, tenemos un interés que parte de una necesidad y de ahí surge una demanda y de ahí entonces tenemos el consumo cultural, ¿vale? Entonces, dentro de esta demanda podemos identificar 4 estadios. O hay una inexistente y negativa, o una latente e insatisfecha, o una ocasional reactiva, o una regular, endógena y proactiva. Es súper importante que comencemos a trabajar entonces en el desarrollo de nuestras audiencias y que segmentemos nuestros públicos. Cuando hablamos de segmentar hay que saber concretamente quiénes son, por eso hablábamos de un perfil, ¿vale? Entonces, de estos quiénes son, entonces tenemos, digamos, me voy a ir del punto 0 al punto al que queremos llegar. 1. Públicos con demanda inexistente o negativa. Entonces, ¿quiénes son estos públicos? Pues los públicos que no tienen interés y son aquellos públicos que generalmente nosotros oímos o se dice que son públicos indiferentes. Y eso es lo que hay, ¿vale? Luego tenemos públicos con demanda latente que pueden tener un interés, pero no está satisfecho, digamos, tienen una aproximación con estas experiencias, pero todavía no están ahí. Los públicos primerizos han tenido ya experiencias previas, pero todavía no han sido interiorizadas. Ya las tengo, ahí están latentes, pero no están interiorizadas. Tenemos públicos ocasionales en los que, pues me gusta, o sea, ya sabemos que sí nos gusta, pero tienen un cierto grado de consumo cultural, pero son reactivos, o sea, solo cuando hay algo que les llama, asisten. Luego tenemos públicos regulares, que es hacia donde nosotros queremos llegar, ¿no? Que ya son públicos proactivos con un cierto patrón o pauta de consumo, y públicos amigos o colaboradores, que todos queremos públicos amigos y colaboradores, porque son públicos que están dispuestos a colaborar con tiempo, dinero, esfuerzo, que te promocionan, que están presentes, y ahí es a donde queremos llegar. ¿Cómo construimos cómo construimos una estrategia para llegar ahí? Bueno, de esto dependerá de nuestros proyectos y la situación en la que nos encontremos en cada uno de nuestros proyectos. Como estrategias generales para las audiencias y la segmentación de públicos, vamos a dar un par de ellas, que por supuesto no estamos diciendo que esto sea lo único, son reflexiones que por supuesto se tienen que adecuar a cada uno de los contextos porque todas las realidades son cambiantes, aquí no hay verdades absolutas. Entonces, como estrategias, si le apuntan y le funcionan, pues ahí le va. Creación de valor e intereses culturales en personas con demanda inexistente. Es decir, sí tenemos que acercarnos y sensibilizarnos porque justo no hay este interés. Y hablábamos que era muy importante tener interés para que haya demanda. Creación e eliminación de barreras e incremento de accesibilidad en personas con demanda latente. Creación de demanda endógena, o sea, que surge del sí mismo y de estos hábitos culturales en públicos ocasionales y reactivos. Ampliación de intereses e incremento de capital cultural en públicos regulares y proactivos. E implicación y fomento de participación de públicos dispuestos a colaborar. Básicamente, le estoy diciendo en otras palabras, lo que vimos del punto 0 al punto 6 en el apartado anterior. Entonces, tome nota y veamos si esto puede funcionar. La tiene que construir. Algo importante, y con esto se cerrará, digamos, esta reflexión en relación a la segmentación de los públicos, es que es súper importante, cuando hablamos de la interiorización y de la experiencia, bueno, primero que estemos claros que nosotros estamos generando una experiencia, y sobre la interiorización, un aliado fundamental es la mediación artística, la iniciación artística. Son estos talleres, son estas experiencias que nos permiten interiorizar justamente estas experiencias. Porque a partir de estas experiencias decodificamos los lenguajes con que se expresan las distintas propuestas culturales.
porque desarrollamos la capacidad de disfrute de cada experiencia cultural en todas sus dimensiones y registros, porque podemos analizar críticamente sus contenidos, porque tenemos elementos, ¿no? De pronto decimos, pero es que estas personas, ¿por qué no lo valoran, no lo entienden? Bueno, pues sí, no lo entienden y no tendrían por qué entenderlo, ¿no? Entonces, hay que hacer esta sensibilización y hay que acercarnos a ellos para que esto suceda, porque póngase a hablar, si no sabe hablar, pues eso es muy complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a analizar críticamente sus contenidos, a promover, y bueno, también nos ayuda, y creo que hasta ahí es el punto al que queremos llegar, a promover y desarrollar iniciativas de creación y de consumo de acuerdo a los intereses de los públicos. Yo sé que esto es muy debatible, no estamos planteando que todo el ejercicio artístico se tenga que centrar en la necesidad del otro, pero sí tiene que construirse en un nosotros, en una relación con el público, en una relación con el otro, para que al otro de pronto le dé un significado, que le haga sentido, que le dé eco y que lo conecte con su producción escénica. Y ya estamos terminando. Qué rapidísimo se nos fue, así, un curso express. Pero vamos a hablar sobre financiamientos y plataformas digitales. Para el diseño de los proyectos, ¿qué es lo que sugerimos? ¿No? Básicamente, ya sé que voy a decir, pueden pensar que esto es una obviedad, pero es bien importante tenerlo presente y no generalizar, porque no significa que algunos por ahí no lo hayan considerado. Y también está bien. Necesitamos implementar una serie de estrategias para obtener ingresos. Sí, diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Ahorita vamos a hablar sobre qué tipo de fuentes o cómo podemos hacerlo. Necesitamos esclarecer un presupuesto. Sí tenemos que hacer cuentas de todo, absolutamente de todo, para tener un presupuesto de producción sobre el tipo de gasto que nosotros vamos a hacer y los costos que va a generar el proyecto. Y regreso al tema de los protocolos de salud, porque eso impacta directamente por la reducción del aforo. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a cobrar el boleto más caro? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Lo va a transmitir en línea y otros presenciales? ¿Va a ser mixto? ¿Va a comprar gel? En fin, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los gastos y los costos y cómo es que esto impacta? Hay que analizar, amamos nuestros proyectos, pero hay que analizar la viabilidad económica de estos. Hay que mantener una serie de controles, que puede sonar muy controlador el asunto, pero en el tema de los gastos sí es muy importante, que nos ayuden a organizar, administrar y evaluar los recursos monetarios. Esto es ocioso. Ahora, sobre la procedencia de los ingresos. ¿Cómo hacemos que lleguen? ¿O qué vamos a hacer para que allegarnos a estos recursos? Bueno, podemos tener, Marisa de León habla de 4 procedencias, de 4 fuentes. Entonces, tenemos la directa, que son los presupuestos con los que nosotros iniciamos y que tiene que ver con nuestro capital, ¿no? Es nuestro capital, el capital propio. Tenemos la indirecta, que puede ser por subsidios, subvenciones, incentivos, becas, donativos, mecenazgos, patrocinios, coproducción. Tenemos un financiamiento que puede ser interno, y en este financiamiento interno nos ponemos muy activos y entonces comenzamos a comercializar nuestros servicios, a rentar equipo, a dar talleres, a vender artículos promocionales, a organizar eventos especiales, y es otra forma de llegar fondos a nuestro proyecto, a nuestra producción escénica, y digamos que partimos del capital o de los recursos humanos o de las personas que están colaborando dentro del proyecto. Y tenemos una fuente externa que básicamente ya tiene que ver con la venta de publicidad, la preventa de funciones, la preventa de boletos y taquilla. En financiamientos me voy a detener, y con esto vamos a ir cerrando ya ahí los últimos puntos, sobre procuración de fondos y patrocinios. Hoy más que nunca es súper importante que estemos trabajando de manera colaborativa y que en los financiamientos estemos acompañados de agentes públicos, privados y tercer sector, es decir, gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
En este caso, con la procuración de fondos estamos trabajando o nos estamos acercando directamente a las empresas. Y entonces, ¿qué es lo que queremos con estas empresas y por qué es que queremos hacer este intercambio? Entonces, digamos que voy a señalar aspectos que me parecen relevantes porque generalmente son como nuestro talón de Aquiles cuando vamos a tocar la puerta y depende un poco de ello o un mucho de ello que nos abran la puerta o no. Entonces, básicos. Investigar sobre los posibles donantes y las fuentes de financiamiento de acuerdo con el tipo del proyecto. O sea, no llegue diciendo, es que voy a ir con fulanito porque ellos siempre apoyan. No. Hay que investigar y a partir del tipo de proyecto que yo tengo, entonces es que yo me acerco, ¿no? Porque tiene una resonancia, porque tiene un motivo. Hay que tener claridad de qué se solicita, para quién, para qué y a quién. Revisar el proyecto escrito para editarlo en función del perfil, tiempo y expectativas del patrocinador. No se entrega la misma carpeta para todos los patrocinadores porque ese es un error recurrente. Por eso hacemos una investigación, entonces cada patrocinador tiene un para qué y a quién, o sea, qué es lo que le vamos a solicitar. Hay que definir la propuesta exponiendo muy claramente qué es lo que se propone a cambio del patrocinio. Hay que establecer un vínculo, y para cerrar, digamos que hay que establecer un vínculo con el patrocinador en cuanto nos confirma su participación en el proyecto. Es una atención, hay que involucrarlos, hay que atenderlos, porque lo que queremos es continuar con esta alianza, con esta colaboración. Entonces, digamos que hay que ser muy claros, y con esto vamos cerrando este punto de los patrocinios. Hay que ser muy, muy, muy claros y hay que reconocernos y hay que agradecernos, pero hay que acompañarnos. Entonces el patrocinador es un aliado clave para nuestros proyectos. Y para ir cerrando, ya en este último bloque, vamos a hablar de plataformas digitales. Les comentaba yo que alrededor del 40% de los agentes culturales que fueron encuestados en estos sondeos de opinión y encuestas de la UNAM y la Secretaría de Cultura, que estos agentes culturales estaban subiendo contenidos en línea. Desafortunadamente, más del 80% no estaban obteniendo ningún ingreso a través de este trabajo. Entonces, esto es una realidad. Yo sé que estoy hablando de una obviedad, pero es una posibilidad que se abre para nuestras propuestas. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ya que estamos ahí inmersos y que tenemos que, si lo deseamos, subirnos como una posibilidad para buscar otro tipo de financiamientos? Por ejemplo, en este caso puede ser un financiamiento mixto a través del cual usted lleva su producción de manera presencial con las disposiciones de salud y de manera paralela está haciendo un streaming o un en vivo o está vendiendo esta función en línea, ¿no? Entonces es otra forma de financiar nuestros proyectos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para básicos? Unos básicos para iniciar a explorar estas plataformas digitales. Plantearnos cuál es el diseño de esta experiencia escénica digital, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar esta experiencia? No nada más es prender la cámara. ¿Cómo vamos a generar esta experiencia escénica? El lugar, la hora, los intereses, la orientación de la audiencia, porque no es lo mismo que la veamos a las 12 del día que a las 6. Hay que formar a nuestras audiencias también porque es otra forma de consumo y porque ahora uno llegaba a los espacios y entonces uno ya sabía que apagaban las luces y que había que guardar silencio, pero ahora estamos en nuestras casas, entonces tenemos que aprender las audiencias a generarnos y construirnos otras experiencias y lo tenemos que hacer nosotros desde nuestras casas. Entonces, ¿qué condiciones yo tengo que darme para poder generar o para poder gozar esta experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué diseño de experiencia escénica digital vamos a proponer?
Y después de sorprendernos o de sorprender a nuestros públicos con esta maravillosa experiencia que tendremos que plantearla, diseñarla, soñarla, nos tenemos que centrar en el marketing, ¿no? en el tipo de marketing que nosotros vamos a llevar a cabo. Y entonces lo que proponemos es hacer un marketing relacional. Actualmente nuestras audiencias, o podemos llegar a nuestros públicos y a nuestras audiencias a través de las redes sociales, hay muchas aplicaciones, hay una diversidad de formas para ponernos en contacto con ellos. Entonces, sugerimos esto, que nos acerquemos a estas audiencias y justamente las estemos planteando, bueno, las estemos visibilizando desde el desarrollo de audiencias y el desarrollo de públicos. Entonces, incorporar marketing relacional, incorporar el marketing segmentado, que este es el clásico, ¿no? Tener muy identificados con muchísima claridad cuál es el perfil de los públicos a los que va dirigida nuestra producción escénica. Incorporar, súper importante, incorporar todos los gastos de producción y realización audiovisual, porque es una inversión extra que, además de los protocolos de salud, van a impactar nuestros presupuestos y que necesitamos, porque necesitamos a personas que sepan hacer estas cosas. Digo, qué bueno que podemos poner nosotros una cámara, pero hay gente que se dedica a eso y entonces hay que construir la experiencia con ellos y hay que incorporar esto a nuestros presupuestos y, por supuesto, vincularlo al marketing digital, ¿no? Hacer todas nuestras campañas a través de redes sociales y acompañada de la estrategia de desarrollos de públicos y de audiencias, que ya ha estado como muy mencionado, pero es muy, muy, muy importante. Hay que seleccionar la plataforma, o sea, de dónde lo vamos a realizar. Puede ser, lo quiero monetizar y entonces quiero que sea a través de YouTube, o va a ser a través de PayPal, o qué plataforma es la que yo voy a utilizar, los costos, si es que tengo para utilizar esta plataforma, cuáles van a ser o cuáles son mis aliados clave. Agentes públicos, privados y de tercer sector. Decíamos que el trabajo colaborativo es fundamental y que hay que buscar financiamientos mixtos y estar muy atentos a los problemas de conectividad, porque claro, en el estado tenemos serios problemas de conectividad y con ello, además, estar muy atentos a que si bien estas tecnologías y el uso de estas plataformas requieren que nuestros públicos tengan un poder adquisitivo que les permita tener cierto tipo de dispositivos, esto también nada más lo dejamos ahí como colgado, por ahí pendiente, que hay un incremento en a la desigualdad en el acceso, ¿no? La dejamos como reflexión. Lo apuntamos nada más por ahí, pero que eso es algo que va a estar presente, digamos, dentro de nuestras producciones y nada más como para estar atentos. Y entonces, ya vamos cerrando y entonces nos vamos con audiencias digitales. Así, preguntas básicas con las que nosotros podemos irnos y pues preguntarnos, ¿no? ¿Cómo propiciaremos que la experiencia escénica sea significativa? ¿Cómo provocaremos en nuestros públicos el disfrute de cada experiencia? Sí, es súper importante. Los públicos tienen que disfrutar, los públicos lo tienen que sentir, así como nos apasiona a nosotros. ¿Cómo facilitaremos estos análisis críticos? ¿Cómo estaremos desarrollando nuestras audiencias? Y bien importante, cómo es que vamos a ir trabajando estas iniciativas de creación y de consumo acorde a los intereses de los públicos. Pues así tenemos que encontrarnos con ellos, mirarlos, escucharlos y encontrarnos a través de nuestras producciones escénicas. Y finalmente, ¿qué tipo de relación queremos establecer con ellos? Porque sí queremos establecer relaciones, porque sí queremos que regresen y porque queremos que la pasen muy bien y que salgan con una sonrisa. Algunas conclusiones para cerrar este pequeño tutorial en relación a la producción escénica. Para el rediseño de nuestros proyectos a mediano y largo plazo, tenemos un reto, lo sabemos, está allá, es la conectividad, es la pandemia, es todo lo que atraviesa
económico, social, en fin, que nos está atravesando a todos la vida. Entonces, concretamente para el rediseño de nuestros proyectos, construir experiencias escénicas, ¿no? O sea, experiencias, más allá de las producciones, cuáles son las experiencias escénicas que estamos proponiendo y que estamos promoviendo, y apuntar hacia el consumo cultural. Luego, sobre los protocolos de salud, por supuesto, incorporarlos y además visibilizar cuál es el impacto que tienen nuestros presupuestos. Incorporar también la pedagogía del cuidado, algo que se llama así como la pedagogía del cuidado, pero que lo que queremos generar es confianza. Vivimos en una situación muy complicada de miedo, de desconfianza frente al otro. No queremos salir, o si salimos hay muchos adjetivos y entonces si son responsables. En fin, ¿cómo nosotros vamos a generar confianza con nuestras audiencias o con nuestros públicos? Además del disfrute, además del gozo, ¿cómo generamos este acompañamiento en el que todos nos cuidamos y confiamos en este espacio, en el confluir en este espacio? Sobre las audiencias y segmentación de públicos. Identificar nuestros nichos de mercado, segmentar nuestros públicos. Yo sé que se reitera y reitera, pero es bien importante saber a quiénes van dirigidas nuestras actividades. Vamos a desarrollar audiencias, vamos a generar alianzas para ver con quiénes podemos trabajar en mediación artística también, ¿no? Y a ir construyendo nuestras audiencias y a estar muy atentos en el desequilibrio que hay en este momento entre la oferta y la demanda, porque también de manera global es cierto que tú abres la pantalla y tienes webinars y hay una saturación de actividades también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos vamos a colocar e incorporar en ese escenario en el que de pronto con un scroll te vas? O sea, te dejan de ver, ¿no? Entonces, pues estar atentos con este desequilibrio entre la oferta y la demanda y que hay una sobreexposición de tiempo en las plataformas. Las personas pasamos muchísimo tiempo conectadas, ¿no? Entonces, ¿por qué es que estas personas que llevan tanto tiempo conectadas querrían además pagar un servicio para seguir conectadas? Algo les tenemos que dar. Y sobre los financiamientos, reiteramos, financiamientos mixtos. Queremos alianzas, queremos trabajar todos de manera colaborativa. Utilicemos plataformas, veamos de qué manera podemos utilizar plataformas, incorporemos los gastos, veamos que esto se pueda hacer medianamente viable. Cuidado con la gratuidad, no decimos que no. La Secretaría de Cultura, el IBEC, las instancias gubernamentales tienen una serie importante de actividades gratuitas. Entonces, si es en gratuidad, híjole, pues también tienes una saturación ahí de posibilidades que se consumen o no. Y por otra parte, pues si seguimos manteniendo este tema de la gratuidad, digo, a menos que tengamos un financiamiento público, que lo hagamos de manera gratuita, es súper importante desarrollar públicos y provocar y ir sembrando, digamos, este consumo cultural. Y para cerrar, digamos que aliados clave, alianzas muy importantes con sector privado, con tercer sector, y estar atentos a las opciones de pago. ¿Qué opciones de pago le vamos a dar a estos públicos, ¿no? ¿Tienen que ir a pagar un OXXO? Bueno, sí está bien. O tenemos resistencia a la vaca electrónica, entonces yo no sé qué tantos estén dispuestos por PayPal o por Boletópolis o por... ¿Qué opciones le doy? Si puedo sacar abonos, no puedo sacar abonos, si hago un descuento, no sé. ¿Qué podemos hacer? Entonces, pues aquí con esto vamos cerrando y nos estamos yendo. Y muchas gracias por su atención. Y aquí un par de reflexiones. No estamos encontrando el hilo negro. Estamos intentando y trabajando, no solo intentamos, trabajando para reconstruirnos, para reinventarnos y para seguir haciendo lo que amamos. Porque lo vamos a seguir haciendo, así que nos vamos a seguir encontrando por acá.
Que tengan muy lindo día, tarde, noche, lo que sea. Y pueden encontrar estos materiales en Idea Morada AC en Facebook. Si necesitan los materiales, o sea, tenemos un documento que se elaboró para este tutorial, entonces pueden solicitarlo por esta red social y nos ponemos en contacto con ustedes y con muchísimo gusto se los compartimos. Que sea un hermoso año y brillante para todos y luminoso. Hasta luego.